Hola a todos, hoy vamos a hacer un matambre de cerdo a la pizza, un clásico de la cocina argentina que se ha ganado el amor y respeto de todo el mundo. Y es la combinación perfecta de dos mundos, la pizza y el asado. Y hoy le vamos a dar un toque muy especial con ingredientes mexicanos. Una receta súper fácil, rápida y deliciosa. Así que acomoden sus traseros y acompáñenme a ver esta receta. Ok, para empezar la receta necesitamos un matambrito de cerdo, también conocido en Chile como malaya, en México como suadero y en España como falda. A diferencia del matambre de res, el de cerdo es súper tierno y lo primero que hay que hacerle es un cuadrillé, o sea, un corte superficial de forma cuadriculada. Esto nos va a ayudar a que el condimento penetre muy bien, además ayuda a que la carne mantenga su forma durante la cocción. El segundo paso es preparar nuestro condimento. Vamos a usar 2 cucharadas de paprika, pimentón dulce o lo que quieran. 1,5 cucharadas de ajo deshidratado en polvo, 1 cucharada de cebolla en polvo, media cucharada de pimienta blanca molida. Esta proporción es exacta para este 1,25 kilos de matambre. Y créanme que nuestro condimento seco se adhiere súper bien a la carne. A esto le agregamos 1 cucharada de pimienta negra molida y suficiente sal marina o sal gruesa o sal rosa o lo que quieran usar. A mí me encanta esta sal rosa del Himalaya y casi siempre la uso con carnes para la parrilla. Lo siguiente es poner nuestra mezcla a la carne y frotarla muy bien. Y en la jerga parrillera americana a esto se lo conoce como spice rub. Es una forma súper fácil, práctica y muy buena de condimentar una carne. Este es un corte con mucha grasa en toda la pieza. Les aseguro que los condimentos van a penetrar súper bien. A diferencia del matambre de res, esto no hace falta tiernizar en leche, ni ponerlo a hervir, ni nada por el estilo. Es un corte súper tierno. Lo único que hay que hacer es someterlo a un fuego muy fuerte y por poco tiempo. El resultado será una carne súper mega jugosa. Damos vuelta a la carne y repetimos. Y yo lo voy a llevar a frío aproximadamente durante 3 horas. Ahora sí, es hora de jugar con la parrilla. En vez de hacer una salsa básica de pizza, lo que voy a hacer es una salsa tradicional mexicana. Una salsa tatemada y molcajeteada. Para eso ponemos a fuego bien fuerte 5 tomates bien maduros, media cebolla, 2 dientes de ajo. Y los chiles que elegimos para esta salsa son 3 piezas de habanero y 2 chiles serranos rojos. También aprovechamos el fuego y agregamos un pimiento morrón rojo para usarlo al final. Y vamos a tapar el asador para que todo agarre un sabor más ahumado. Queremos que todos los elementos vayan chamuscados y bien tatemados. Esto le va a dar un sabor increíble a la salsa y va a llevar a la receta a otro nivel. Una vez que el morrón rojo quede bien negrito por fuera, lo vamos a retirar y lo vamos a tapar con un papel aluminio. También lo pueden guardar en una bolsa cerrada. El objetivo de esto es que la piel se vaya ablandando con el mismo vapor que suelta el morrón. Ahora llegó el turno de la salsa molcajeteada. Para eso vamos retirando todos los ingredientes y los pasamos a un molcajete o chirmolera. Pelamos el ajo que ya está hecho prácticamente un puré. Si no les gusta encontrar ningún trocito de ajo ni de cebolla en la salsa, les recomiendo que primero muelan solamente esos 2 elementos y luego agreguen lo demás. Pero si les gusta una salsa bien rústica, lo pueden moler todo junto. A mí en lo personal me encanta que la salsa tenga mucha textura y mucho carácter. Si esto lo quieren más picoso, le pueden agregar más chile. El chile serrano le da a la salsa un toque súper fresco y el habanero le da un toque ácido súper rico. El sabor y el aroma de esta salsa son tremendos. Y anoten muy bien en su mente esa receta porque esa salsa queda bien con cualquier cosa. Ok, ya habiendo reposado nuestro pimiento morrón, la piel se desprende muy fácilmente. Y algo que siempre me pasa cuando hago un pimiento asado es acordarme de mi abuelo Audo. Recuerdo que cuando hacía el asado los domingos en su casa, siempre tiraba un pimiento rojo a la parrilla. Toda la vida me cautivó muchísimo ese aroma. Este va a ser nuestro toque ahumado dulce final para el armado de la pizza. Es algo tan sencillo pero que marca muchísimo la diferencia. Y ahora podemos pasar a la cocción de nuestro matambre. Yo tengo la parrilla bien caliente con el fuego bien alto. Yo lo pongo primero del lado de la carne y luego lo voy a poner del lado de la grasa. Lo vamos a tapar para que esto quede súper ahumado. A mí me gusta empezar con la parte que tiene menos grasa y luego terminar con la parte con más grasa. Así conseguimos que la base de nuestra pizza sea la parte más crocante. Así también nuestra pizza se desgrasa lo suficiente y conseguimos una pizza no demasiado pesada.
Luego de unos 5 minutos checamos la carne y como pueden ver se está dorando súper bien. Lo vamos a mover un poquito para asegurarnos de que las partes más gruesas se doren muy bien. Pueden notar cómo el condimento se quedó totalmente impreso en la carne, además de darle un color súper sexy. Le vamos a jugar ahí un minuto y medio más y ya queda. Este es el color que tiene que tener. Y miren acá, esta es la pinta que tiene que agarrar. Ahora damos vuelta a la pieza y comienza el lado más divertido. Acá es donde se va a terminar de cocer la carne, donde toda la grasa va a gotear y donde vamos a empezar a armar nuestra pizza. Le agregamos toda nuestra salsa y acá pueden apreciar la textura rústica que tiene. Si ustedes pudieran oler esto, estarían perdiendo la cordura como yo. No sean tímidos y no sean tacaños. A esto hay que echarle buena cantidad de salsa y por todas partes. Y esta es la parte más linda. Toda la grasa empieza a chorrear en el fuego y empieza a combustionar. Esto es lo que le va a dar el toque ahumado tan delicioso. Esto es lo que va a hacer que sus vecinos se mueran de la envidia. Y acá en medio de la danza de fuego le vamos a agregar nuestro quesillo. Este es el queso típico del estado de Oaxaca de México. En esta ocasión estoy usando un quesillo doble crema porque queremos que se derrita muy bien. También se puede usar un queso mozzarella o el queso que más les guste para la pizza. Este quesillo realmente es uno de mis quesos favoritos. Es un queso súper versátil y le hace guerra a cualquier queso. Y ahora algo que no puede faltar, unas rodajitas de tomate. Y aquí realmente el topping es a elección de cada uno. Yo le estoy poniendo tomate, aceitunas verdes, cebolla morada en aros y obviamente las tiritas de morrón rojo asado. Tapamos el asador 2 minutos y el queso queda totalmente derretido. Y si no tienen un asador y tienen una parrilla abierta, lo único que tienen que hacer es tapar el matambre con una bandeja y poner carbón prendido encima de la bandeja. Miren lo que es esa base, una locura. Y solamente me queda probar este manjar de los dioses que llevo años sin comer. Y así queda nuestro matambrito a la pizza, una comida popular argentina de obvias influencias italianas, hecha en México y por un paraguayo. Y bueno, si hay algo hermoso de la gastronomía es que esta no tiene fronteras. Y ojalá que nadie se ofenda y que nadie se enoje, porque el que se chipa pierde. La carne está súper suave, una receta tan sencilla y tan deliciosa. La carne está súper jugosa, súper tierna. La salsa está brutal, el queso ni se diga y la base una locura. Si te gustó la receta, te invito a que comentes, le des me gusta, compartas el video y te suscribas al canal. Me llamo Carlos Daniel Gamarra, nos vemos en el próximo video.